Tardes, doctora. Muchas gracias. Hola, saludo a todos. Nosotros venimos de parte de Cognitive Behavioral Services. Buenas tardes. Hoy venimos todos de parte de Cognitive Behavioral Services. La doctora Yajira López, psiquiatra y nuestro médico director, de Yadira Sánchez, nuestra coordinadora de salud. Y vamos a hablar de cómo Cognitive enfrentó la crisis de benzo en el norte de Filadelfia. Cognitive es una institución que presta servicios de salud mental en el norte de Filadelfia, que es el núcleo de la mayor cantidad de latinos en toda la ciudad. Fue fundada en el 2009 por un visionario inmigrante, el doctor Dante Sánchez, acompañado de un grupo de profesionales como nuestra CEO actual, Daniela Litka, y en el día de hoy vamos a presentar cómo enfrentamos esa crisis de benzo. Gracias, ¿me escuchan? Buenas tardes, gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Yo soy la doctora Yajira López Pastrana, yo soy psiquiatra de consultoría del arte, orgullosa egresada de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en República Dominicana. Hice mi residencia en psiquiatría en Puerto Rico y un fellowship en consultoría y enlace en Jefferson, donde actualmente practico. Y soy la medical director de Cognitive Behavioral Services, que fue mi puerta de entrada a la ciudad de Filadelfia y no he podido salir de ahí, parece que me queda mucho rato en la clínica. Mi objetivo en el día de hoy es hablar un poquito de las benzodiazepinas y lo que nos ha estado pasando en el norte de Filadelfia con la alta prescripción de estos medicamentos. Voy a estar hablando un poquito para entender lo que son las benzodiazepinas, el uso y el abuso de ellas, y cómo desarrollamos este protocolo para ayudar a nuestra población. ¿Qué son las benzodiazepinas? Comúnmente las conocimos como benzos. Son medicamentos que actúan en el sistema nervioso central y nos ayudan a manejar la sobreestimulación del sistema nervioso central. Especialmente se usan para trastornos de ansiedad, se usan para trastornos de pánico, entre otras cosas. Estos medicamentos actúan en el sistema nervioso central, en este receptor que vemos ahí, que es el receptor GABA, que tiene varias unidades. Como pueden ver, no solamente las benzodiazepinas se unen a ese receptor, también a ese receptor se unen otros medicamentos como las llamadas drogas tetra, C-Drug, que son el Zolpidem, bien conocido como Ambien, entre otros. Y también tenemos a nuestro amigo el alcohol. Es importante que entendamos esto para entender por qué hay que tener mucho cuidado con la prescripción de estos medicamentos. ¿Para qué usamos las benzodiazepinas? Se usa muchísimo a nivel de hospital para tratar la retirada de alcohol. Hay que mencionar que, ¿verdad? Post-COVID ha aumentado mucho todo lo que es uso de sustancias en el norte de Filadelfia. Tristemente, estamos siendo bastante atacados por la crisis de opioides, también por la crisis de benzodiazepinas, por el uso de alcohol. Y en el hospital recibimos muchos pacientes en retirada de alcohol, que el tratamiento para ellos es benzodiazepina. Como mencioné, se usa para tratar la ansiedad como relajantes musculares, para manejo de los desórdenes de pánico, para convulsiones y para trastornos del sueño. Importante mencionar que las benzodiazepinas no son malas. Obviamente, ahora estamos como que en una batalla contra las benzodiazepinas. La idea no es erradicar las benzodiazepinas de la faz de la tierra, es un medicamento muy útil. La idea es que se prescriba de una forma adecuada, consciente, para no causar daño a nuestros pacientes. Los efectos secundarios de las benzodiazepinas, si se mantienen por largo uso crónico, pueden causar, ¿verdad?, mareos, confusión, habla estropajosa, exceso de relajación muscular. Una bien importante, tenemos, como hemos mencionado, nuestros pacientes, tenemos una alta población geriátrica que ha llegado, ¿verdad?, de inmigrantes que han llegado y quizás comenzaron el uso de benzodiazepinas cuando tenían 30 años. Lamentablemente tenemos todavía una gran cantidad de pacientes geriátricos en una cantidad de benzodiazepinas absurda, es la palabra, que realmente los pone en riesgo de caída. Todos sabemos qué pasa si estos pacientes se nos caen, todas las complicaciones que nos van a traer.
Importante mencionar también que la benzodiazepina, el uso de benzodiazepina crónico afecta la memoria y causa un deterioro cognitivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se empieza a usar estos medicamentos? ¿Cuándo es que viene el problema? Otra vez, no es que las benzodiazepinas no se usen, se deben usar de una forma juiciosa y que los proveedores la prescriban cuando sea apropiado. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando se toman más cantidad de lo que el médico recomendó, cuando se toman más dosis, cuando se empiezan a mezclar con otras sustancias como el alcohol. Todo lo que vemos aquí pareciera que es responsabilidad del paciente, pero el problema principal que estamos teniendo es que los proveedores son los que están prescribiendo estas altas dosis de medicamentos y eso es un no-no. ¿Qué pasa cuando tenemos estos pacientes que llevan años en nuestras comunidades, como hemos mencionado aquí, lo mismo que estaban mencionando en New York, nuestro norte de Filadelfia, básicamente está compuesto de nuestra población latina y afroamericanos, obviamente nuestras underserved communities. Y estas poblaciones han estado años en estos medicamentos. Cuando digo años, a veces es sorprendente cuánto tiempo llevan en dosis de 2 miligramos de alprazolam 3 veces al día. ¿Qué pasa de momento? Obviamente, cuando empieza toda la crisis de opioides y todo lo demás, se empieza a crear la conciencia de que tenemos una crisis de benzodiazepina y se empieza a crear nuestras agencias reguladoras, el Estado, Community Behavioral Health, empiezan a decir, ok, esto hay que monitorearlo ahora, hay que bajarla. Pero ¿qué pasa? Muchos providers entonces dijeron, vamos a descontinuarla. No, si usted descontinúa estos medicamentos abruptamente, usted va a matar a su paciente. Eso es una realidad, eso está altamente documentado, porque vas a entrar este paciente en retirada, que incluye síntomas como ansiedad, ataques de pánico, náuseas, convulsiones. Estos pacientes pueden terminar básicamente en los ICU, en las unidades de cuidados intensivos, por una retirada de benzodiazepina. Esto es breve para que tengan una idea de cuánto ha aumentado la prescripción de benzodiazepina en Estados Unidos. Como pueden ver aquí, entre el 96 y el 2013, las prescripciones de benzodiazepina aumentaron un 320%. O sea, eso es una cantidad exagerada. Y las muertes por sobredosis aumentó en un 500%. Muchas de las muertes por sobredosis de opioides, básicamente en su mayoría, también están asociadas a la combinación de opioides con benzodiazepina. Enfocándonos en nuestra área, el norte de Filadelfia, donde trabajamos, y a veces es un trabajo bien arduo porque obviamente tenemos muchos factores que no están jugando a nuestro favor. Como mencioné, tenemos lo que es la crisis de opioides. Obviamente todos sabemos que estamos cerca del área de Kensington, donde nuestras poblaciones pues obtienen todos estos opioides ilícitos, clandestinos, principalmente fentanil. El 100% de los opioides que está ahora mismo en Filadelfia es puramente fentanil. Arriba de eso está mezclado con la conocida anestesia de caballo, que es la xilacina, y arriba de eso pues tenemos la benzodiazepina. Reporta el Departamento de Salud en el 2016, lo mismo, sigue reportando que del 90% de las sobredosis de opioides fueron secundarias, tenían también benzodiazepinas envueltas. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, tenemos todas estas estadísticas, vemos lo que está pasando con la comunidad. Como mencioné, las agencias reguladoras empiezan también a ejercer como que tenemos que bajar esta prescripción de opioides, de benzodiazepina, y obviamente empezó a poner presión en los providers. Aquí lo que muestro es el PDMP, el Prescription Drug Monitoring Program. Esto es una herramienta vital para nosotros como proveedores. Una vez que nosotros vayamos a prescribir sustancias controladas, esta es una herramienta que nosotros tenemos para ver qué otros medicamentos nuestros pacientes están recibiendo. No se justifica que usted como provider empiece a recetar un medicamento controlado sin antes verificar su PDMP. Quizás preguntarle a este paciente, tiene una condición de dolor, este paciente está en una oxicodona, en unas cantidades altísimas, por favor no le añada alprazolam, porque obviamente usted lo que está es crónica de una muerte anunciada. Obviamente en nuestro norte de Filadelfia, la más común es el alprazolam, la Xanax. Nuestros pacientes tienen un attachment a este medicamento bastante serio. Hay que mencionar que otra vez son pacientes que han sido muy marginados, muy maltratados. Hay mucho trauma en esta comunidad. Por eso, a veces nosotros no entendemos este attachment a este medicamento. Son personas que en su momento, cuando estaban en su peor momento de la vida,
alguien le dio una Xanax y le encontraron de que esto fue lo que me salvó. Hay un attachment emocional a este medicamento, además del el fisiológico. Entonces, tenemos todo ese problema, tenemos el COVID, tenemos telehealth, tenemos todo lo que ustedes han mencionado, pero se nos añade la crisis de prescripción y la sobreprescripción de benzodiazepina. So, empezamos a decir cómo vamos a trabajar esto con nuestros pacientes. No tenemos los pacientes en la clínica, estamos pregando con telehealth. Como han hablado aquí, no tenemos provider culturalmente competentes. O sea, teníamos todo un dilema de cómo íbamos a empezar a disminuir estas benzodiazepinas en nuestra población. Muchos de los providers, bueno, simplemente te la bajamos en 2 semanas y ya, eso no funciona. Los pacientes se pusieron bien resistentes, bien enojados y empezó a crear mucho conflicto. Entonces, por eso es que empezamos y tenemos esta idea de, bueno, ¿cómo vamos a adaptar esto de una forma compasiva? Y lo primero que se hizo fue, bueno, esto no lo puede hacer una sola persona. Especialmente hablando un poquito del sistema de salud mental en este país, esto no lo puede hacer un provider en 15 minutos. Esto es imposible, esto es algo que fue de lo primero que se empezó a discutir en nuestra clínica. Hay que estar abiertos a realmente proveer calidad de servicio. Y se crea este protocolo donde tenemos varios miembros en el protocolo que lo voy a estar discutiendo con la intención de que nuestros pacientes se sintieran apoyados, que fuera un approach compasivo, de que sintieran de que no los estábamos castigando, te voy a quitar lo que por 30 años te ha funcionado. Se hicieron muchos screenings, esto comenzó en octubre del año pasado, ya llevamos un año, muchos screenings, cuando digo muchos screenings, fueron muchos, día y noche, buscando cuáles era nuestra población que íbamos a tratar. Principalmente los más que tenían que tuvieron prioridad, fueron pacientes que estaban en múltiples benzodiazepinas, como le digo, impactantemente hay pacientes que llevaban años en Xanax, 2 veces al día y Ambien, muchos pacientes, ¿verdad?, que no necesariamente eran pacientes nuestros, pacientes que se absorbieron, ¿verdad?, que llegaron nuevos con la pandemia, años en estos, ¿verdad?, en estas benzodiazepinas y en estos hipnóticos. Y la otra población que tuvo prioridad, pacientes que tuvieran trastorno de uso de sustancias, fue muy importante que ellos tuvieran prioridad porque obviamente son los que estaban más a riesgo. Entonces, se creó este equipo interdisciplinario. Lo otro que fue bien de barrera fue hacer esto por telehealth, por teléfono. Y lo que se nos ocurrió fue, pues vamos a ir en persona, vamos a proveerle, vamos a llevar todo el team en persona para que los pacientes se sientan apoyados y educarlos durante este proceso. Y teníamos entonces ahí, todavía tenemos nuestras medical assistants, que lo primordial era para que ordenaran su toxicología. ¿Por qué? Porque queremos saber qué otras cosas, qué otros medicamentos, qué otras sustancias el paciente pudiera estar utilizando. Obviamente se trabajó arduamente para que todas las medical assistants ordenaran estas toxicologías y nos subieran los PDMP. Como decidimos ir a la clínica en persona, decidimos, ¿verdad?, darle bastante calor humano a nuestros pacientes, tomarles nuestros vitales, estar presentes con ellos. Y así fue que nos reintegramos a la clínica. Después también tenemos a Behavioral Clinical Coordinator, que es aquí de Yadira, que ha sido una parte vital en este proceso, porque es la persona que se encargó de la parte un poquito bastante difícil, que fue educar a nuestros pacientes en un lenguaje llano, como hemos estado hablando, lo de Poor Health Literacy. No nos podemos poner fancy, no nos entienden, tenemos que hablarle en su idioma. ¿Por qué te las vamos a bajar? Porque nos importa, no es que te quiero castigar, es que si te sigo dando este medicamento no te estoy ayudando. Por ejemplo, yo muchas veces nuestra clínica está al lado de un colmado y yo, para entenderme con los pacientes, les digo, si yo te sigo dando estos medicamentos, estas dosis, es cruzar contigo al colmado y comprarte un Brugal, un Bacardí. Yo no puedo hacer esto, así que vamos a trabajar para ver cómo bajamos esto. De Yadira ha estado trabajando, se desarrolló un brochure en español para que ella se sentara con los pacientes antes de que el paciente pasara al psiquiatra, para que, ¿verdad?, cuando ya llegara el psiquiatra, ya el paciente tuviera una idea de lo que estaba pasando. El rol de psiquiatra, en ese caso, yo era la que estaba yendo a la clínica los sábados, todavía voy, obviamente, lamentablemente no tenemos todos los psiquiatras en persona, que para mí sería, ¿verdad?, lo más ideal, porque como hemos mencionado aquí, telehealth con nuestra población es un poquito cuesta arriba por todos los factores que hemos mencionado. Obviamente el rol de psiquiatra es poder hacer este screening, poder hacer una evaluación comprehensive de qué es lo que está pasando con nuestro paciente, desde cuándo este paciente está en estos medicamentos, qué es lo que pasa, ¿dónde está este attachment con este medicamento? Obviamente preguntar y hacer un buen screening si está utilizando otras sustancias, qué está pasando aquí, si hay trauma. Educar también al paciente, esto es lo que va a pasar, obviamente
tomando lo que Yadira ya lo había explicado, pues obviamente yo seguía adentro, mira, esto es lo que pasa, por esto es que te lo estamos bajando, vamos suave, esto no hay que hacerlo tan rápido, y obviamente entrar al paciente en este proceso para que el paciente entendiera por qué lo estábamos haciendo. También, obviamente, bien importante, una de las cosas que se discutió y se planteó otra vez, en 15 minutos no vamos a poder hacer esto con nuestros pacientes, necesitamos los 30 minutos y realmente pues eso fueron muchas conversaciones y muy agradecida de que la administración entendió. Obviamente nuestra CEO conoce muy bien la población, fue terapista, la conoce muy bien, sabe perfectamente de lo que estamos hablando y se sabe que en 30 minutos, en 15 minutos no se podía. Pues tuvimos más tiempo para trabajar nuestros pacientes. Después que el psiquiatra evaluó el paciente, aquí venía una decisión bien importante. Este paciente, ¿me puedo quedar con él en la comunidad? ¿Le puedo bajar esta benzodiazepina poco a poco? O este es un paciente que está un poquito más complejo, tiene otras sustancias incluidas, ¿lo debo enviar a un detox? ¿Lo debo enviar a un rehab? Entonces aquí vinieron otras formas de tratar estos problemas, porque muchos pacientes sí, la mayoría se quedó con nosotros en la clínica, la mayoría han accedido, hemos ido suaves, pero sí hemos tenido pacientes que quizás están un poco más complejos y tenemos que tener la idea de que muchas veces hay que decir, bueno, esto quizás se sale un poquito de nuestras manos, lo que podemos hacer es un outpatient, hay que referir. Básicamente pacientes que puedan ir a DITOS, como dije anteriormente, y cada buen DITOS debe de ir seguido de un programa de rehab. Lo mismo, está escrito que un DITOS es algo corto, es para desintoxicar el cuerpo, pero nueva vez, obviamente necesitamos trabajar la mente, o sea, y estos pacientes que van a DITOS deberían tener un programa de rehab para realmente evitar la recaída. No por último, de los más importantes, los terapistas. Realmente el core de nuestras clínicas de salud mental está basado en los terapistas. El sistema de salud de Estados Unidos lo que promueve es el psiquiatra como prescribir solamente, el cual estoy totalmente en desacuerdo, pero realmente el core de nuestro trabajo lo hace el terapista. Después que nosotros hablamos con los pacientes y los educamos y bajamos la benzo, este paciente va para atrás a su terapista, decirle, ¿por qué me hicieron esto? Ayúdame, tú me tienes que ayudar, tú tienes que decirle al doctor que me la dé para atrás. Se hicieron muchas charlas, mucha educación a los terapistas para contar con el apoyo de ellos, porque otra vez, al final del día, son los terapistas los que reciben el core de nuestros pacientes y todas las quejas, por supuesto. También en este protocolo tuvimos otra persona que nos ayudó muchísimo, que fue Endrisa Peguero, obviamente una estudiante de psicología, para yo poder dedicar esos 30 minutos a mirar a mi paciente y saber lo que estaba pasando, pues la tenía ella escribiendo todo para después yo sentarme a desarrollar bien la nota, porque si me ponía a jugar con la computadora mientras tenía el paciente de frente, iba a ser bien difícil ayudarlo. ¿Qué hicimos realmente? Pues traer los pacientes a la clínica y desarrollar un protocolo donde no fuera rápido, donde lo que hicimos fue que el paciente se veía, se hacía toda esta educación, se le tomaban sus vitales, se le explicaba lo que estaba pasando, por qué, y después que se veía por el psiquiatra en 30 minutos, se esperaban 2 meses o 3 para volverlos a ver. En ese interín no se le tocaba la benzodiazepina, se iba bien suave con ellos, porque como explico, o sea, de punto 5 en punto 5 cada 3 meses, no es lo mismo que tú le digas, llevas 20 años en Xanax y yo te lo voy a quitar en 2 semanas. Eso realmente pues no nos funcionó. Haciéndolo en esta forma bien gradual, bien poco a poco, nos empezó a dar más resultados. En el interín, obviamente que aquí Yadira también ha tenido un rol bien importante, es llamar a este paciente. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Después que se te bajó este punto 5 de benzo, ¿cómo te sientes? O sea, empezaron a sentirse más apoyados, la resistencia ha sido menos, no hemos tenido que enviar a nadie a una sala de emergencia. Obviamente los pacientes se van a quejar, obviamente a veces van a decir que me quitaste el punto 5 y estoy fatal. Eso es parte de nuestro proceso y esto es parte de nuestro proceso como providers, como psiquiatra, como mental health professional, hablar con ellos de que esto es lo que está pasando, estás bien. Por eso una parte de ir a la clínica es tener los vitales, no hay tal retirada, es realmente este componente emocional, ¿verdad?, que te está afectando. Pues decidimos hacer este protocolo lento, que obviamente muchas veces si buscamos en el internet, ¿verdad?, en las diferentes fuentes, vamos a ver que lo puedes bajar en 2 semanas, lo puedes bajar en 4, lo debes bajar de acuerdo a cómo tu población lo vaya a tolerar, depende de cómo tus pacientes lo vayan a tolerar y con mucho apoyo de parte ¿verdad?, de tu equipo interdisciplinario.
Esto es lo mismo que se hizo para la tan llamada Ambien, que obviamente es una de las drogas Z, lo mismo, se hizo bien lento. Importante que no mencione, lo primero que se hizo fue ofrecer los medicamentos de primera línea a nuestros pacientes, explicarles, llevas 20 años en este medicamento, al final de cuentas esto es como agua para fuego, el fuego llega, le echas la benzodiazepina, lo apagas, pero no hay un tratamiento de base. Lo primero que se le explicó a nuestros pacientes es que tienes que tener un medicamento de base, como son los inhibidores de la recaptación de serotonina, y eso fue lo que hicimos. Vamos a empezar con este medicamento, esperar que funcione, tarda 4 o 6 semanas, y después vamos a ir bajando este medicamento poco a poco. Así es que hemos logrado manejar la crisis de benzodiazepinas en Cognitive Behavioral Services en el norte de Filadelfia. Lamentablemente la crisis de opioides tiene la crisis de benzodiazepina como oculta, pero está ahí y nos está dando mucho que hacer. Para terminar, te lo voy a dejar con Deyadira, porque como explicamos, esto es un approach interdisciplinario y quiero que ella, queremos que ella también tenga su participación. Estas fueron las personas que trabajamos en las clínicas. Deyadira, como dije, que siempre nos apoyó, nos dio comida, muy importante, los sábados, después de mucho esfuerzo. Miriam, que fue la medical assistant. El doctor Peguero, que nos ayudó muchísimo. Al final siempre hicimos meeting interdisciplinario para discutir lo que pasó en la clínica. Y Peguero pues nos estuvo ayudando entonces como supervisor clínico a comunicarse con los diferentes terapistas. Ismael Navarro, como lo dije, que estuvo al principio con nosotros haciendo muchos screenings. Andrisa Peguero, que fue la estudiante de psicología. Deyadira, que va a estar ahora con nosotros. Y esta servidora que definitivamente solita en 15 minutos hubiera podido hacer absolutamente nada. Así que muchas gracias a mi team y lo dejo ahora con Deyadira. I moved this a little bit. Sorry about that. Buenas tardes, mi nombre es Deyadira Glanowski, yo soy la coordinadora de salud mental para Cognitive Behavioral Services. Soy enfermera vocacional y también soy certificada en administración de empresa con enfoque en healthcare management. La doctora López les dio un poco de información sobre el Benzotaper Protocol. Hemos podido modificarlo un poquito también para que funcione con telehealth, pero sí al inicio se nos hizo bien difícil y tuvimos que traer los pacientes a la clínica. Yo les voy a hablar un poquito bien brevemente, del Change Management Approach, la gestión de cambio que fue utilizada para asistir a nuestros pacientes en la transición y para manejar ese cambio de una manera bien compassionate. Como habló la doctora López, nuestra comunidad tiene una dependencia emocional a este medicamento y bajarlo de una manera tradicional no le iba a funcionar. Necesitábamos una manera interdisciplinaria, asegurando también competencia cultural en relación a nuestros pacientes y la comunidad en la cual trabajamos. Se utilizó una estrategia de administración de empresa, la gestión de cambio, y esto es una estrategia que busca lograr un cambio facilitando I'll just read it. La gestión de cambio busca facilitar y conseguir la implementación exitosa de los procesos de la transformación, lo que implica trabajar con y para las personas en la organización, en la aceptación y asimilación de los cambios, en la reducción y la resistencia de los mismos. Nosotros agarramos este proceso y lo implementamos no solo internamente con nuestros procesos de cómo nosotros nos comunicamos y cómo nosotros nos comunicamos con el paciente, pero también para el paciente. ¿Cómo podemos implementar esta estrategia para asegurarnos que el paciente no sufra durante este cambio? El objetivo del protocolo de reducción gradual fue reducir las benzodiazepinas tomando en cuenta la salud mental y bienestar de nuestros clientes. Y el obstáculo principal para esto fue que el prescriptor, como dijo la doctora López, solamente está con el paciente 15 a 30 minutos cada 2 o 3 meses. Esto no es suficiente tiempo para poder enfocarse en lo que es importante para este paciente. Hicimos varias cosas. Primero, en vez de 15 minutos, se le dio 30 minutos. Y también buscamos cambiar el modelo tradicional. En el modelo tradicional, durante este tiempo entre visitas, el cliente queda a la deriva en cuanto a su tratamiento clínico o médico, pero ve a su terapista semanal.
una vez a la semana por 1 hora sin falla. Nuestros pacientes son bien buenos con cumplir. Y nosotros queríamos utilizar eso. ¿Cómo nosotros podemos mejorar la comunicación entre nosotros para poder ayudar a ese paciente? La preocupación principal era que si hay una falla en comunicación o una falla en el apoyo a ese cliente, entonces el paciente es el que va a sufrir. Para que nosotros podamos lograr success con una estrategia interdisciplinaria, se requiere aceptación de todo el personal involucrado, no solo de los doctores, pero de la administrative staff, las enfermeras, las MA, la coordinadora, upper management, tenían que ser entero. La organización entera decidir, ok, vamos a ayudar a este paciente. Y el modelo tradicional no funciona con telehealth, porque antes estábamos en la clínica, un doctor puede ir a la oficina de un terapista y decir, hey, mira, tu paciente fulanito pasó esto, vamos a hablar. Pero ahora estamos tan separados que es bien difícil mantener esa comunicación, y es el deber de la administración crear esos procesos que van a ayudar y fomentar la comunicación entre el prescriber y también entre el terapista. La estrategia interna se basó en building up communication between the teams. Se formó un equipo conformado de la doctora López, que es la directora médica, Daphne Sánchez, la directora de operaciones, Miriam Centeno como asistente médico, Deyanira Peguero. Se formó este equipo y se recopilaron y se revisaron los datos sobre las benzodiazepinas, se crearon estas pólizas, se repasaron las pólizas actuales y se creó el Benzotaper Protocol. Y el objetivo era nunca fue ser una clínica sin benzodiazepinas, como dijo la doctora López, es ayudar a nuestros pacientes a reducir a las dosis terapéutica más baja posible o a transicionar a un medicamento alternativo. El otro objetivo era desarrollar un enfoque holístico e interdisciplinario para la reducción gradual de las benzodiazepinas, asegurándonos que el cliente se sintiera seguro, visto, escuchado y, más importante, involucrado en cada paso del proceso. We need client buy-in. Los objetivos y la visión del Benzotaper se proporcionaron a los médicos, a los terapistas, a las MAs. Se capacitó a los prescribers sobre el Benzotaper Protocol, se capacitó a las asistentes médicas, no solo sobre su papel durante el benzotapering, pero también sobre la importancia. A las MAs y a la administrative staff se le educó sobre la importancia de bajar las benzodiazepinas, la visión y la misión del Benzotaper Protocol y de la importancia de los UDS. Y por último también se le capacitó a los terapistas, porque sin ellos no logramos nada. La estrategia interna fue para asegurar que el equipo mantuviera esta comunicación efectiva para que la estrategia externa o la estrategia al cliente pueda funcionar. Y I'm not sure if you can see it very well, pero estos dos son parte de la educación que se le formó para las MAs. Una es un work instruction y la otra es las preguntas que se le hacen al paciente cuando se le llama y se habla con el paciente durante el cambio, durante la tapering. La estrategia externa está basada en la misión y visión de Cognitive. El propósito de Cognitive es de servir la comunidad en la cual trabajamos. Por eso nosotros mantenemos un enfoque centrado en las necesidades del paciente o un client first focus. El propósito de mejorar la health literacy de la comunidad y asegurarnos que el paciente esté bien apoyado. La parte más importante de esta estrategia del paciente es obtener el compromiso del cliente, y este se obtiene reforzando la educación al paciente durante cada paso y proveyendo apoyo. Una de las cosas más importantes es crear un sentido de excitement antes que haya un cambio. Eso se creó a través de conversaciones con el paciente, antes de que viera al médico. Después, durante esa primera visita, el médico habla con el paciente sobre el cambio que viene. Eso nos da más o menos 2 meses entre visitas para que el paciente internalice que va a haber un cambio. Después de esta visita inicial también, el paciente habla con la coordinadora, that's me, y se le puede alentar a hablar de estas preocupaciones, make sure that we assuage all those fears.
El folleto de CVS, Benzo Taper Protocol, fue una de las partes más importantes también, porque tenía la información sobre qué esperar y cómo iba a funcionar el tapering. Y como ya tenemos esos 2 meses entre la visita inicial y la visita para bajarlo, la parte principal también viene del terapista. Los terapistas tienen la responsabilidad de educar al paciente sobre el cambio que viene. Y este enfoque en la educación al paciente es lo que nos ayuda a obtener esa participación y mantener una comunicación efectiva. So health literacy fue uno de los puntos más importantes. El paciente también tuvo apoyo a través de educación farmacológica de parte de una enfermera, soporte usando terapia conductiva, cognitiva conductual para manejar esa ansiedad y también los síntomas de dependencia psicológica y soporte emocional de todo el personal que tiene que ver con el paciente. La reducción de una dosis se celebró cada vez con retroalimentación positiva y el propósito es dejarles saber al paciente que sí solamente baja 1.5, but that's great. Eso es amazing. Para una comunidad que tiene esa dependencia psicológica, el celebrar cada paso, aunque sea algo bien pequeño, hace una gran diferencia. Y eso nos ayuda a obtener un partnership con el paciente para asegurarnos de que ellos puedan mejorar. Esta es la educación primaria que se le presentó a los pacientes. Oh, my time is up, but I did want to mention que en esta estrategia lo más importante es el terapista. Sin el terapista no se puede, sin comunicación entre el terapista y el prescriber, you can't achieve the goal that you want. It's just virtually impossible. Porque el enfoque tiene que ser un team entero con el paciente y todo en el mismo on the same page cuando tiene que ver con el cambio de las necesidades. Bueno, muchas gracias. Gracias, voy a pedir al doctor Raydi Mejía y gracias a la clínica, ¿verdad?, por esta excelente exposición de todo el trabajo que han hecho. Raydi, doctor Mejía, por favor. Sí, él va a presentar el próximo panelista, que es la doctora Izzy Japa. Okay. ¿Sí? Y al doctor Tito Suero, ya para finalizar. Sé que muchos van lejos y nos estamos preparando, pero bueno, gracias a todos. Buenas tardes, ¿cómo se sienten? Bien, ¿están emocionados? No se nota, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para seguir con el siguiente panelista, es una persona muy especial para esta asociación, ya que estuvo aquí hace algunos años atrás, también como panelista, preparando para los exámenes de los STEP, lo que yo hice esta mañana. Vamos a tener a la doctora Yapa con nosotros, hablando principalmente sobre los problemas mentales que presentaron principalmente la comunidad latina luego del COVID o post-COVID. La doctora Yapa es médico psiquiatra. Ella ejerce su